Bueno, bienvenidos a una forma diferente de realizar las clases de inglés. Hoy les presento en mi pizarra un breve resumen de lo que es el presente simple. El presente simple se usa para acciones rutinarias y cosas que realizo en mi vida cotidiana. Vamos a ver, por ejemplo, quiénes forman parte del presente simple. Forman parte los verbos comunes, el to be y el have. Tanto el to be como el have son diferentes. El resto de los verbos se manejan por una serie de reglas que vamos a ir aprendiendo en esta clase. Para organizarnos mejor, siempre en todos los verbos tenemos que organizarnos en sus estructuras. Por ejemplo, en la forma afirmativa o affirmative form, tenemos que saber que siempre su regla general, su estructura general es que el sujeto va primero, ahí ven la S, más el verbo, más el objeto. Ahí puse ejemplos que estuve haciendo, por ejemplo, I, you, we, they, con el verbo amar, que es love, de sumar. Entonces sería I, you, they, we, son los sujetos, más el verbo, más el objeto. I love the summer. Si es la tercera persona va a depender el verbo de cómo finalice el verbo en infinitivo. Si el verbo está en infinitivo, para poder expresarlo en la tercera persona tenemos que agregarle, por ejemplo, una S en el caso de los verbos terminados en SS, SH, CHX o O. Si el verbo es una consonante que tiene una I al final, como por ejemplo play, se le agrega, no play, sino que say o cry, se le agrega a la terminación yes. Y si la es una vocal más y termina una vocal más I, como play, que quise dar el ejemplo, se le agrega S. Vamos a el ejemplo que está en la pizarra. He, she, it, love, que es un verbo que termina en O, entonces se le agrega S. Como love ya tenía una E, solamente le agrego la S. En las formas negativas, en la negative form, es el sujeto. Para poder organizarme, voy a usar auxiliares en la forma negativa y interrogativa uso auxiliares, ya van a ir viendo el ejemplo. En la forma negativa uso do o das de acuerdo a qué pronombre personal le preceda. Entonces, tenemos el sujeto, el do o el das, la negación que es el not. El verbo, en este caso, como estoy usando un auxiliar, va en infinitivo más el objeto. Veamos el ejemplo. I, you, we, they do not love the summer. Fíjense que está el sujeto primeramente en esta parte, después el do, que es el auxiliar, la negación, el verbo en infinitivo más el objeto. En la tercera persona, en este caso, en vez de agregar una S como estábamos anteriormente, lo que vamos a usar es el auxiliar does. He, she, is, does not love the summer. Entonces, repasemos. La estructura para el negativo es el sujeto, el auxiliar do para las formas I, you, we, they, la negación y el verbo en infinitivo. Para la tercera persona del singular se usa he, she, it, se usa el doesn't como auxiliar, el verbo en infinitivo. Para las formas interrogativas, lo que vamos a utilizar son do o does, luego el sujeto más el verbo en infinitivo más el object y la cuestión. Por ejemplo, do you, we, they love the summer. En el caso de la tercera persona, does he, she, it love the summer. Fíjense que el verbo, como está remarcado y en naranja, no cambia, está solamente en infinitivo.